continuación, ¿no?, de la celebración que hemos hecho en la playa, ¿verdad? Y un clásico, cuando aceptamos
vamos a hacer una pequeña estrofa de esta canción que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? ¿Queréis poneros de pie y cantamos esto? Y recordamos, porque siempre recordamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hoy celebramos y damos gracias a Dios porque 4 personas, jóvenes y mayores, pues han creído en Jesús y han obedecido a Jesús. Bravo. Bravo por ello. Vamos a decirle al Señor que decidimos seguirlo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tenemos un texto, en esta mañana podéis tomar asiento, el texto en el cual el mismo Señor Jesús nos comisiona: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que nos delega a nosotros todo su poder. Ahí tenemos el texto que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí tenemos la promesa, esta promesa que nunca más llegamos a estar solos, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a tener una canción para empezar en el cual alabamos el nombre de Dios, honramos el nombre de Dios. La canción de Digno eres tú. En todo el universo, en la tierra y el mar, y hasta los 4 vientos, tu dominio será. Jesucristo es Señor, como un río del corazón, no derruirá. Y el más alto collado ante ti caerá.
vamos a hacer un poquito lo que no hemos podido hacer en la playa, y es decir, lo que es el bautismo. Y el bautismo es un símbolo, una dramatización, es decir, algo visual de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Reflejamos como en un espejo todo lo que ha ocurrido dentro de nuestro corazón. Y el símbolo es el agua. Y cuando nuestras hermanas y hermanos se han sumergido en el agua, allí su vida ha cambiado, hayan dejado todos sus pecados y han sido completamente limpiados, ¿verdad? Y entonces, algo que todos necesitamos y que el Evangelio nos ofrece a todos nosotros, poder limpiar todo nuestro pecado, vivir sin culpa. Y entonces, cuando salimos del agua, entonces salimos a una nueva vida. Pero este símbolo dice aún más. Y este símbolo nos lleva al día de la muerte, al día de nuestra muerte, cuando en realidad nosotros morimos, moriremos, y los que nos verán pensarán que nosotros hemos muerto, pero en realidad nosotros estamos más vivos que nunca en la presencia del Señor. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Así que salimos a una nueva vida en Cristo. Creo que dijo Lutero que estaba prohibido pescar en los pecados de otro. Está prohibido, no podemos. Bueno, entonces, así que como Jesús está en nuestro corazón y nosotros hablamos de las cosas que amamos, ¿verdad? Por eso, en el día de hoy, a través de un vídeo, nuestros hermanos nos van a dar testimonio de lo que ha pasado en su vida. Así que nosotros en el día de hoy recordamos y decimos que Jesús ha cambiado completamente mi vida. Soy una nueva persona, me ha transformado. Ahora Cristo vive en mí y Él lo controla todo. Y no solo eso, yo soy hija de Dios y formo parte de una iglesia, soy miembro de la iglesia de Dios. Así que luego vamos a tener ahora un vídeo que hemos preparado con mucho cariño, ¿vale? En los cuales salen vuestros testimonios. Hola, yo me llamo Richard Gómez, tengo 13 años. Yo empecé a ir a la iglesia, me empezó a llamar la atención Dios por medio de mi madre y mi tía. Y a eso se sumó mi hermano pequeño. A mí me llamó mucho la atención, es la historia de Jesús. Porque vi una película de Jesús que me enseñaba todo lo que le había pasado en la vida. Entonces a mí me empezó a gustar ir a la iglesia, a conocer cosas de Dios, sobre Dios y Jesús. Nada, hoy quiero compartirles y contarles mi encuentro. Conocí a Dios por medio de mi hermana. Ella me habló mucho, llegó en un momento de que mi vida estaba bastante caos, tenía problemas porque en ese momento tenía un negocio, no me estaba yendo bien, eran tristezas, problemas con mi esposo. Fue bastante duro. Empecé a conocer a Dios a través de mi hermana. Me hablaba de Él, aunque estaba un poco negada, porque nunca lo conocía, pero de aquello de niñez, cuando te hablan de Dios, de que, bueno, que es el que está en el cielo, que es el que nos ayuda, pero en sí conocerlo no era. La verdad que conocer a Dios en mi vida ha sido maravilloso y ha sido un cambio radical, porque la verdad que tenía mi vida hecha un caos. Eran tristezas, depresiones, de no levantarme, de no seguir adelante, de que me levantaba porque tenía mis hijos y que tenía que luchar. Era ese el pensamiento que tenía en mi cabeza. Me tengo que levantar porque tengo que trabajar y sacarlos adelante, pero de resto era un caos, era separada de mi familia, con la única que me llevaba era con mi hermana. Mi madre casi no la veía,
me había enfocado en mi marido y nada más, y mis hijos. Entonces era como que estaba aislada del mundo, era mi negocio, mis hijos, y estaba pues súper triste, con depresiones, no veía salida, no dormía, era horrible. La verdad que conocer a Dios fue un cambio, porque cuando yo empecé a conocer su palabra fue increíble, mi vida empezó a cambiar, mi actitud hacia con la gente, con mi marido, con mi propia familia, lo noté, lo sé. Me digo ahora a mí misma, tengo un problema, no voy sola a ese problema, voy acompañada de Dios y de nuestro Jesús. Voy con Él, estoy con Él y yo sé que con Él voy a salir. Y hoy digo que el día más feliz de mi vida ha sido conocer a Dios. Y este es mi testimonio. Jesús me rescató de una muerte segura, me arrebató de las garras del enemigo. Mi vida antes de conocer a Jesús no tenía sentido. Yo era una persona sin autoestima, vengativa, derrochadora, manipulable. Dios me dio la convicción de un pecado muy grave que iba a cometer: quitarme la vida. No deseaba vivir. Tenía muchísimos problemas económicos, de pareja, familiares, laborales. Ya tenía escrita una carta de despedida para cada miembro de mi familia. Jesús me tendió su mano. Dios usa a las personas para su propósito. Y en el último suspiro de mi vida, usó a Lauri para interceder por él. Sentí la necesidad de arrepentirme y de entregarle mi vida y todo lo que me angustiaba. Dios se mostró a mí. Tengo que decir que mi encuentro con Dios fue fascinante. Al orar, al entregarle al Señor el arrepentimiento de todos mis pecados y todo lo que me angustiaba, sentí una paz que jamás había sentido. Al sentir esa paz tan inmensa en medio de tanto sufrimiento, le di por primera vez gracias a Dios. Por Lauri conocí a los que hoy son mis pastores. Ellos me hablaron del Evangelio y me dijeron por primera vez que Jesús me amaba. Y aunque hoy aún hay carencias, ya no me angustio, porque sé que todo está en sus manos y que todo obra para mi bien y para su gloria. Yo antes era una persona que cuando me sentía atacada hablaba con muy malas palabras. Hoy oro por esas personas que me hablan o me tratan mal. Yo antes jamás perdonaba a nadie de los que me lastimaban. Hoy ya los he perdonado a todos y los pongo en oración. La gente que me conoce bien han notado un cambio muy grande en mi vida. Gloria a Dios. Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Hola, soy Marisela, tengo 2 hijos maravillosos. Hoy vengo a hablar de testimonio de lo que ha sido mi vida durante todo este tiempo con Jesús. Cuando yo no conocía a Jesús, mi vida era muy diferente, mi vida era gris. Tuve fracasos como cualquier persona, estuve rodeado de malos hábitos, llevaba muchas preocupaciones, era una persona insegura, era una persona triste, sinceramente. Siempre mis padres me inculcaron desde pequeña que debo amar a Dios, creer en Jesús, leer la Biblia, pero poco caso hice de aquellos consejos. Hubo momentos de mi vida en que atenté contra mi vida mismo. Aún así no fui agradecida con Dios. Y todos estos años me han servido para darme cuenta de que Dios nos da una segunda oportunidad, porque Dios nos ama, porque Jesús dio su vida en la cruz, Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Aún así, Él nos perdonó. Y aún así, pocas las personas somos agradecidas. Hubo un momento en que dije: Jesús, ayúdame. Jesús, perdona todos mis pecados. Y Jesús me escuchó. Jesús me rodeó de personas maravillosas. Mi madre es una hija de Dios, es creyente. Ella me ayudó mucho a entenderlo.
Fui a la iglesia, escuché cultos, los pastores son maravillosos. Soy una persona renovada, soy una persona que sabe perdonar, sabe amar, sabe dar lo mejor de sí. Y yo sé que Jesús tiene para mí cosas maravillosas, porque soy una hija de Dios, porque soy creyente, porque creo. Dios me ama. Antes era temerosa de la muerte, ahora no. Ahora yo sé que el día que Dios quiera llevarme, yo sé que me va a llevar a su reino. Dios me va a dar la vida eterna, Dios me va a dar la salvación. Decaída, porque no podemos abrazarnos, nosotros somos muy fogosos, muy familiares, ¿no? Nos cuesta mucho mantener las distancias, pero es lo que toca por amor de todos, ¿no? Así que, muy bien, ahora podéis sentaros, gracias. Quizá no hemos orado por vosotros, pero Señor, te alabamos en esta mañana porque tú eres un Dios maravilloso y tú haces milagros uno detrás de otro, Señor. Tú haces el milagro de que tú captas la atención en nuestro corazón y sentimos que te amamos, Señor, y que tú nos amas, que tú nos aceptas. Y, Señor, te entregamos toda nuestra vida. Gracias por estas personas que se han comprometido delante de ti, Señor, y que ahora tienen una nueva vida en ti. Señor, vivir contigo es una aventura, pero una aventura maravillosa en la cual tú estás con nosotros. Y te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que tenemos en nosotros, que nos capacita para todo lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a pasar ya a otro símbolo, otra dramatización, que es la Santa Cena. Dios ya sabía que nosotros, su pueblo, nos fijamos mucho en lo que vemos, por eso dejó la dramatización. Y ahí está contemplado el gran amor de Dios, que no son palabras. Él entregó su vida por amor de nosotros. Así que adelante, pastor, y hoy damos la bienvenida también a nuestras hermanas que puedan tomar la Santa Cena. Deciros un momentito que debido al COVID, pues aquí veréis que tenemos unos vasitos. Aquí hay dos vasitos, yo ya me cojo el mío, Aquí hay dos vasitos individuales y debajo tenemos el pan y arriba tenemos el vino, ¿vale? Entonces cada uno, después de tomarlo, nos lo guardamos y sin que nadie toque nada, luego lo tiramos en el contenedor, ¿de acuerdo? Pues adelante, pastor. Bien, pues es una alegría poder recibiros a la iglesia, estás aquí, fíjate todo el tiempo que tienes para entregar al Señor. Qué guapo esto. Saber que el Señor te puede usar desde ya para vivir en ti y para que puedas también ayudar a mucha gente a que crea en Él. Bien, resulta que, Richard, ¿a ti te gusta la oca? ¿El juego de la oca? ¿Sí? Mira, yo a mi nieto, Daniel, ¿a ti también te gusta, Michael? Vale. Pues yo tengo a mi nieto Daniel que le dejo ganar a fútbol, a básquet, pero no le dejo ganar a la oca. Sin embargo, no ha habido una sola vez que yo haya ganado. Os lo digo en serio, me propongo ganarlo. Y en la oca hay el número, creo que es el 30 o así, que hay un pozo, ¿sí? Y entonces, si caes en el pozo, mala menos, no sé que venga otro, ¿no? Y caiga y... Dice que había uno en un pozo que se cayó al pozo. Y entonces, pues, se magulló todo. Y vino alguien por allí y dijo, uy, mira, tú piensa
que estás ahí, pero olvídate de todo, llega al nirvana y seguro que estarás bien, ¿no? Bueno, y pasa otro por allí, lo ve y dice, Alá, está escrito esto. Dice, mira, tú rezas 7 veces y 5 oraciones concretas y ya verás que va bien, ¿no? Otros hablaban, dice, esto es el karma, ¿te ha pasado eso? Estás ahí porque algo habrás hecho, ¿no? Pero dice que viene Jesús, lo ve en el pozo y lo que hace es coger una cuerda, bajar y cogerlo a cuestas, subir, estaba fuerte Jesús, estaba ahí, y subir, y entonces lo rescató. Y eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Y a Colosenses en el capítulo 2, si me puedes ayudar, no te lo he dicho, pero yo sé que rápido. Entonces, Colosenses capítulo 2 tenemos la descripción de lo que es el bautismo, ¿sí? De lo que ocurre en el bautismo, en un sentido. Es como una clase de catecúmenos, de lo que hacían en la iglesia antigua, ¿no? Entonces, es interesante porque habla de que primero viene un filósofo, y el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Dios. Bueno, los rudimentos, las cosas esenciales, ¿no?, que hay. Y no según Dios o según Cristo aquí, pero según Cristo. Porque, que nadie os hable porque en Jesús lo tenemos todo. Dios nos ha dado a Jesús y en Él lo tenemos todo. Porque en Él habita, dice, corporalmente la plenitud de Dios. Os he hecho la pregunta si creéis que Jesús es el Hijo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Entonces Él dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Y qué más? Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Y Él es la cabeza, bueno, Él es lo máximo. Aquí dice que los teólogos dicen que habla de la preeminencia de Jesús, pero que Jesús es lo máximo, en un sentido. Lo tenemos así. Fijaos, en el versículo 12 vamos a saltar, y aquí ya nos habla del bautismo. En Él, fijaos, en Él, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ¿verdad? Hablamos de la sepultura, ¿sí? Allí nos recuerda lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Que lo que ha hecho es perdonar nuestro pecado, sepultar nuestro pecado. La Biblia también habla de que nuestro pecado fue dejado allí en la cruz, ¿no? Bueno, pues está ahí. Y dice que también en el versículo 12 mismo, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, ¿verdad? Pues ahí también habla de esta cuestión. El versículo 13 en adelante hasta el final nos habla de lo que ha ocurrido en esta situación, ¿vale? Fijaos, a vosotros que estábamos, ¿qué? Muertos en pecados, y aquí la otro día os explico esta cuestión, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, todos, algunos, la mayoría de pecados, hay pecados que tú no te perdonas, pero el Señor ha perdonado todos los pecados. Recuerdo el día en que la fumata blanca era, ¿no? Del día de Habemus Papa, que el último Papa que hubo. Pues aquí vino una persona mayor, que también era de Argentina, y es Juan Carlos Ortiz, que tiene algunos libros, y él decía que tenía siempre dolores de cabeza, jaquecas, y él era un pastor entregado. Entonces, y a veces pues podemos ser muy entregados, pero si el Señor no nos cambia la mentalidad a través de la palabra, pues estamos ahí muy entregados, pero a veces en lo nuestro, ¿no? Y dice que cuando leyó este pasaje, pues se le fueron todos los dolores de cabeza que tenía, porque en él había algo que él no se perdonaba,
Pero aquí dice todos los pecados, todos, los pasados, los presentes y los futuros, ahí están perdonados. Dios nos ha dado el perdón absoluto. En otro lugar dice que no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y tú, cuando has sido bautizado, estás diciendo, yo estoy en Cristo. Lo que ha hecho Cristo me beneficia. El destino que tiene Cristo es el mío. Y el mío aquí, ahora, es sentirme perdonado. Casi todos los testimonios hablan del perdón, ¿sí? Y eso es así. La persona que ha sido perdonada puede dar perdón. Fijaos qué más cosas aquí. No solamente nos ha perdonado, sino que ha anulado el acta de los decretos que había con nosotros. Nosotros habíamos contraído una deuda con Dios. Contrajimos una deuda con Dios. Y la ley de Moisés nos la recordaba. ¿Sí? Y lo recuerda muy bien. Ahora, ¿qué ha hecho él? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es algo objetivo. Cuando tú te miras allí dices, ostras, aquí la he pifiado. Pues esto dice que la ha anulado. Ya no sirve. Dice que la ha quitado de en medio. No sé si la sigues viendo tú, pero él ha quitado de en medio todas las acusaciones y dice que las ha clavado en la cruz. Además, la persona que estaba acusando, el fiscal, en el versículo 15, el fiscal que te estaba diciendo, mira, tú mereces esto, mereces la condenación, porque la ley lo dice, pues dice que despojando a todos los principados y a las potestades. Aquí habla del enemigo de nuestras almas y sus secuaces, ¿no? Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ha vencido. Él, como estaba profetizado ya desde Génesis, ¿qué ha hecho? ¿Qué tenía que hacer la serpiente? ¿Qué haría la serpiente al Mesías? ¿Le heriría dónde? En el talón. ¿Todos tenemos el talón de Aquiles? Cuidémonos mucho del talón de Aquiles, ¿eh? Bueno, pero ¿dónde le heriría al Mesías? A Satanás. En la cabeza, ¿verdad? Pues, bueno, la cruz fue algo fuerte, pero allí Satanás fue vencido. Dice que le quitó todos los galones. Y a veces Satanás aparece como una persona que te puede decir, oye, mira, ¿qué has hecho? Tú le tienes que decir, mira, yo no me puedes decir nada porque tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Es como el que hace la mili, ¿no? Bueno, yo no la hice, pies planos. ¿Y quién ha hecho la mili aquí? Gregorio. Y aparte voluntario, ¿no? Bueno, entonces, cuando estaba el general, tú tenías que, no sé si tenías que hacer así, no sé cómo, pero bueno, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Saludar. Tenías que hacer el saludo. Pero cuando te licenciaste, si lo veías al general por la calle, tú te ponías así, ¿verdad que no? No tenía ninguna autoridad el general si habías hecho la mili. En un sentido, nosotros ya estamos libres de estas personas. Es lo que ha ocurrido cuando hemos venido a Jesús. Y dice, bueno, y entonces dice por el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue. Teníamos que las filosofías no nos tienen que decir nada porque estamos en Jesús. Ahora que la ley no nos tiene que decir nada, ni nadie puede venirnos y decirnos, como también al principio de la iglesia, pues lo dijeron, oye, estos gentiles, estos que no son judíos y han creído, también tienen que guardar la ley de Moisés. Pues nosotros estamos exentos. Nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, todo lo cual, dice, es sombra de lo que había de venir. Y es verdad, así nos lo dice el capítulo 10 de Hebreos, la ley y todas las cosas que comporta, algunas cosas visibles, que hemos hablado de signos, ¿no?
como el tabernáculo o el templo. Bueno, aquello es sombra de lo que tenía que venir. La realidad dice aquí, pero el cuerpo es Cristo. Es decir, la realidad es Cristo. Vamos a ver, si vamos a... Hoy que ha hecho sol, ¿habéis visto vuestra sombra o no? ¿Alguien se ha fijado en la sombra? ¿Que hacíais sombra? Ayer que hacías fotos, ¿no? Allí estaban allí nuestras sombras. Pero, ¿qué es lo importante? ¿La sombra o el cuerpo? El cuerpo. Pues aquí, el cuerpo, la realidad, es Cristo. Y si estamos en Él, estamos libres de estos rudimentos que nos hablaban de aquí, ¿no? Es más, estamos libres también del misticismo. Y hay muchas filosofías por ahí, ¿no? Dice, estoy leyendo con vosotros nada más. Nadie escribe de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, algo esotérico, ¿no? Entremetiéndose en lo que no ha visto, y entonces vanamente hinchado por su propia mente carnal, por lo que él inventa, y no tomándose de la cabeza. Y entonces aquí nos habla de Jesús, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo, nosotros nutriéndonos y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quieres crecer? Olvídate de vanas filosofías, olvídate de tener una aureola espiritual. Algunos son de la tribu de Leví, porque levitan mucho, ¿no? No ponen los pies en tierra. Oye, aquí no, aquí tenemos que haciéndonos una realidad. ¿Tú quieres crecer? Pues Dios lo ha hecho todo por ti. Te ha perdonado, mediante el Espíritu Santo te ha puesto en su cuerpo, te ha bautizado en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es que Él te coge cuando crees y te inserta en el cuerpo de Cristo. Es decir, que todos fuimos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ahí ya no hay griego, tal cual, ¿no? Y en otro sitio no dirá ni tampoco varón ni mujer. Todos somos uno en Él cuando nos hemos bautizado. Pero estamos en el significado del bautismo, ¿verdad? En esta parte. Me estoy enrollando un poco porque también entonces, hemos hablado de que habla de la sepultura, ¿verdad? Pero también de la vida. Y aquí empieza la vida en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿hemos resucitado con Cristo? Sí, ¿verdad? Hemos resucitado con Cristo. Vivimos una vida de resucitados. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en falsa humildad. Ya nos ha vacunado, que no significa eso de levitar, Dice, sino porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, tenemos que ser, ahora sí, unos asesinos. Hacer morir, asesinar, significa lo terrenal en vosotros. Y entonces nos empieza a hablar aquí de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que eso también para nuestro tiempo, la avaricia no es un pecado, es una virtud. Para Wall Street, la avaricia es buena, ¿verdad? Pero dice que es idolatría. Entonces, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ella. No somos mejor que nadie. Pero ahora, dejad también vosotros todas esas cosas. Y en los testimonios se ha hablado, ¿verdad? Ya no soy como antes. No tengo ira, enojo, malicia, no hablo mal, palabras deshonestas tampoco. No mintáis los unos a los otros, que es lo que mentimos más que parpadeamos, ¿no? En nuestra sociedad. Y también la sociedad la formamos nosotros, Ahora bien, versículo 10. El versículo 9, perdón. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Dónde nos hemos despojado en un sentido, pues, como una metáfora, ¿no? ¿Dónde nos hemos despojado del viejo hombre?
Cuando, bien, todavía tenemos esa vieja naturaleza, pero como tenemos la nueva, ¿verdad? Esa se deshará cuando venga el Señor, pero la nueva siempre eternamente persistirá. Pero dice, oye, y ahora revestidos de nuevo, el cual conforme al que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego. Aquí somos nosotros, hemos venido a la iglesia, os hemos recibido y nos hemos recibido a todos en Cristo. Donde no hay judío, no hay griego ni judío, lo mismo, dice lo mismo en otras palabras, circuncisión ni incircuncisión. Dice, no hay bárbaro ni escita, no hay nadie que excite a nadie aquí, ¿eh? Y es una barbaridad cuando la iglesia se excita, pero no está hablando de eso. Dice, bárbaro ni escita, que son tribus, ¿no? No hay clases, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. A veces decimos, los andaluces, los mejores, los del Barça, ¿eh? No, ¿es verdad que sí? Bueno, aunque Michael no, ¿eh? O los del Atlético, ¿verdad? No, aquí, oye, Cristo es el todo en todo. Quien brilla es Él. No hay ni país, no hay aquí ni clase, porque el Señor Jesús nos ha hecho a todos, pues, y nos ha puesto la impronta suya. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados. Santos significa apartados para Dios, ¿eh? Porque de bueno no somos nadie ni uno, ¿eh? Apartados para Él, amados, dice, de entrañable misericordia. Es decir, somos amados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vestirnos también como personas amadas, amables, y que tenemos esa entrañable misericordia, que esto es algo que Dios tiene. Es una cualidad casi femenina en el sentido, en el Antiguo Testamento, pero Dios la tiene, y nosotros también, la compasión entrañable, el amor entrañable, debemos tenerlo. Dice también que nos tenemos que vestir de mansedumbre, de paciencia, y aquí, en la iglesia, a lo mejor venís y creéis que todo, pues, todos levitan. No es así. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, tenemos que ser agradecidos ante la gracia de Dios. Tenemos que ser personas que pensamos no por nosotros mismos, no para nuestro propio interés, pensamos también en clave de que somos el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados ahí a formar parte de Él. De hecho, somos como Él. Y el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en nosotros y nos está empoderando cada día para que le miremos y seamos semejantes a Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? ¿Perdonó o no lo hizo? ¿Verdad que sí? Aún perdonó a aquellos que le clamaban. Estaba ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué bueno que hemos oído en el testimonio que os habéis vestido del perdón para dar perdón a otros. Y sepamos que la buena noticia hoy la has escuchado, que Jesucristo ha muerto por todos tus pecados. Si le recibes en tu corazón, Él te va a hacer una nueva persona, como las personas que habéis visto aquí. Pues que Dios nos ayude y que podáis meditar en esta lección de lo que significa el bautismo en vuestras casas, ¿bien? Y que sepamos que de cualquier situación donde estemos, de cualquier hoyo donde aún caigamos después de ser bautizados, no atendamos a ayudas, a sistemas, ¿verdad?, filosóficos, ni a religión. Sepamos que el Señor Jesús todavía nos tiende la mano para ponernos a salvo. Que Dios es bueno. He sido bautizada, estando de acuerdo con la visión, misión y valores de la Iglesia Tarragona,
Barrio del Port, y guiándome en el Espíritu Santo a unirme a esta familia de Dios, me comprometo a, primero, tomar la decisión de crecer en la fe y el amor de Jesús, desarrollando los hábitos de lectura bíblica, oración, asistencia regular a cultos y cursos de crecimiento. Segunda de Pedro 3:18, Primera de Timoteo 4:13, Efesios 6:18 y Hebreos 10:25. Segundo, proteger la unidad de la Iglesia actuando en amor, negándome al chisme y siguiendo a los líderes. Primera de Pedro 1:22, Efesios 4:29, Hechos 13:17. Tercero, servir a mi Iglesia, descubriendo mis dones y ponerlos a disposición de ella de forma activa y comprometida. Primera de Pedro 4:10. Cuarto, apoyar el testimonio de mi Iglesia, asistiendo a sus actividades, viviendo una vida que agrade a Dios y ofrendando regular, generosa y alegremente. Hebreos 10:25, Filipenses 1:27, Primera de Corintios 16:2, Segunda de Corintios 9, versículos 5 y 7. Quinto, y ya es el último, compartir la responsabilidad de mi Iglesia de hacer feliz a la gente hablándoles de Jesús, orando por y compartiendo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Juan 20:21 y Romanos 15:7. No hace falta que lo leas otra vez. Cuando vamos pasando el boli, nos ponemos al boli. Marisela. Muy bien, perfecto, gracias. Pues ya está.